buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí un mazo, el cual creo que se puede considerar una grul agro, pero no es una grul agro. Es muy agro, pero no es grul agro, ¿ok? ¿Por qué? Porque predominan los licántropos, predominan los lobos, licántropos, los werewolves, suscríbete, werewolves, básicamente. Y bueno, pues es un mazo el cual está bastante bien y que está pegando muy fuerte en estándar en los últimos días, la verdad. Sobre todo eso, se ha posicionado por encima de la grul agro como una grul licántropos, más que nada, ¿ok? El nombre pasado de grul agro a grul licántropos. Agresivo, y de igual manera, pero grul licántropos sobre todo. ¿Por qué? Llevamos 3 naturalistas de Kessig, en que no se suelen llevar 4, yo solamente tengo 3, no pasa nada. Y lo mismo pasa con Arling, ¿ok? Arling es una carta a la cual se está jugando, pero yo no tengo copias de ella, la verdad. Pero este mazo llevaría 3 copias, ¿ok? El mazo original, 3 copias de Arling, 2 copias suele llevar. Y bueno, por lo general lo que predomina son 3 copias, la verdad. ¿De qué va diciendo? Esta misión lleva 3 naturalistas de Kessig, más de lobo, bueno, pues líder de Joria Licántropa, más la clase que te ponen más lobos todavía. Busca tormentas temeraria, 4 copias si podéis, yo llevo solamente 2 porque solo tengo 2, punto. Y bueno, es muy buena carta, la verdad, se está jugando y con razón, la verdad. Más 1, más 0, prisa, y luego más 2, más 0, prisa y arrollar, encima un 3-4. Flamísima, la verdad. Mamute Gazandu por lo mismo, o sea, aquí tenemos básicamente un bicho que se usa como land drop o como una criatura que no está nada mal, la verdad. Pero tenemos un 3-3 que se va topando cuando juegas tierra, cuando entra tierra, que en batalla, mejor dicho. Así que, quieras o no, le podemos dar muy buen uso. No es un motivo de peso para llevar terrenos expansivos, pero ahí está el bicho, de verdad, está bastante bien. Topolar, el señor nefasto. Este es un licántropo que al fin y al cabo es, bueno, no es un lord, pero sí es cierto que tiene mucha sinergia con los licántropos. Y bueno, pues básicamente hace cuando un licántropo haga daño, robemos carta. Si hacen 4 daños, pues o sea, si un licántropo... No, si uno no. Si 4 licántropos hacen daño, robamos 4 cartas de la misma manera. Y luego podemos incluso encima dopar a un licántropo para que pase por encima de, bueno, las criaturas del oponente, ¿no? Damos más X más 0 y arrollar, lo cual está flamísima, creedme. Carruaje de Zika, porque carruaje de Zika, obviamente está jugando un montón. Y copias de este carruaje hay que llevar sí o sí, la verdad. 3 copias. Una copia de Urengan 7, 2 Goldspan Dragon. Llevamos también, bueno, pues 2 Frenzy Lunar, para mismo pasar por encima del oponente. Un poquito de removal por aquí, refriega la ventisca, más los choques nuevos. Y 4 centímetros de jasperas para poder rampearnos, como Dios manda. ¿No canje? No canje ninguno. Ok, vale, no pasa nada. Llevamos también, bueno, aparte de ello, 24 tierras con 2 Madlands, las cuales serán licántropos, obviamente. Y una Madland normal, que podemos topar pagando X verdes. Vamos a ver qué tal va el mazo, a ver cuánta gente se suscribe, que siempre lo he dicho. Y bueno, pues eso, a ver cuántas ganamos con este tier 1. Bueno, me llega a dar. No está mal la mano, la verdad. No está... A ver, mal entre comillas. Nos falta otro mana verde para jugar el líder de la jauría, pero bueno, si tenemos suerte y se queda el centinela de las ásperas vivo y el lobo que pongo también se queda vivo, pues podemos jugar el líder de la jauría, ¿ok? Podemos jugarlo, así que voy a rezar mucho, la verdad, voy a rezar. Por ahora juega, parece que juega White, es decir, White tampoco que tenga mucho removal, por así decirlo. A lo mejor exilia, tío, mejoraría un montón, pero no exilia, ok. A menos que tenga mucho removal, no tenía nada. Y bueno, por aquí, clase, básicamente, clase de explorador. Y siguiente turno, incluso en vez de jugar el líder de la jauría, puedo jugar el carruaje de Zika, que me gusta más, me parece mejor, por lo menos por ahora, ¿eh? Por cierto, estoy teniendo unos problemas para grabar este vídeo increíble, ¿ok? Porque la arena se me salía cada 2x3. La verdad, y no sé por qué, pero últimamente que se me estaba pasando cosas del estilo y me ponen negro, me ponen negrísimo, tío, de verdad. Carruaje de Zika, lo veo más importante, por lo menos por ahora. Siguiente turno ya te haré. Incluso aunque tenga removal, me gusta más hacer ahora mismo esto que... mira, que puede tener una ira perfectamente, ahí está, Ruinascar, ok. Pero tened en cuenta que yo cuando vas ahora mismo una criatura, puedo transformar el carruaje y volver a poner tokens, ¿ok? Es bueno el carruaje, que como sorcery, ¿no? Por así decirlo, él tiene que matarlo como instant, si no, siempre va a estar dando por saco, la verdad. Y aquí, bueno, pues queda otra incógnita. ¿Qué es lo que hago, tío? Puedo hacer Tobolar, pero Tobolar entonces no pondría. Creo que puedo hacer carruaje de Zika. Sí, lo voy a jugar de nuevo. Voy a dejar el que estaba ya, el que entry iba a decir, ¿eh? Ahí mantengo el que estaba. Tapeo los tokens y bueno, pues básicamente voy a copiar tokens aquí como un cabrón, ¿no? Voy a poner otra mesa, básicamente. Y la pega de 4. Muy mala suerte estamos teniendo con las tierras, ¿ok? ¿Por qué? Porque me gusta haber hecho a lo mejor líder de la jauría más, bueno, pues naturalista de Kessig y pues meter la hostia del siglo, ¿no? Pero no ha sido posible, ok, profetiza todo, es decir, tenemos vía libre entre muchas comillas. Y en vez de meter más mesa, lo que creo que voy a hacer es, básicamente, bueno, pues subir aquí y empezar a meter de hostias, es lo que quiero, ¿eh? Ya está, empezar a meter de hostias. O sea, tapeo tokens, básicamente pongo más tokens y así de simple.
Pues tiene otro Ruin Scar, pues bueno, que no me lo tire, ¿no? Aunque no me lo tire tan... de esa forma, ya me entendéis, ¿no? Que no me joda tanto. A ver, pongo copia de token, que va a ser una ardilla, es obvio. Y el contrario al propio Carrera de Zika. Son 7, se va a 8 vidas, ¿ok? Si hace Ruin Scar, se medio tapea en el turno, a menos que baje tierra. Se medio tapea, ahí está, Ruin Scar, perfecto. Se medio tapea y me deja mi vía libre con la tierra, ¿ok? Con esta, con la Madland. Que me viene bien, me viene bastante bien, ahora que lo pienso. Incluso, por hacer algo, mira, aunque tenga más ira, me parece genial hacerlo. La parte le doy el chance a tirarla, ¿ok? O sea, de día, eso es perfecto. Togolar. Bueno, pues básicamente tapeo. Pego de 6 en el turno. Y tiene que tener una... No creo que haya nada que lo salve. Más o menos por la época de... Joder, ¿cómo se llama esto, tío? Por la época de... los piratas, ¿cómo se llamaba? Ixalan, ok. Por la época de Ixalan había una carta que, bueno, habrá gente que la sepa, habrá gente que no, pero que se llama Settle, ok, que era el naufragio consumado. Esa carta te daba la victoria. Bueno, sí, te daba victoria básicamente. Si lo tiraba bien tirado, te daba victoria. Y con Settle, ok. Además, demostrando aquí ser fuerte, hombre, como Dios manda. Fuerte. Suscríbete, hombre. Suscríbete. ¿Sabes quién seas? Suscríbete. Solamente eso. Y bueno, ¿qué iba diciendo? Básicamente esa carta se llama Settle de Great o, bueno, naufragio consumado en español. Y hacía, bueno, básicamente por 4 manás, 2 blancos, 2 genéricos, instant. Hacía, bueno, básicamente incide a todas las criaturas atacantes que controle el jugador objetivo. ¿Qué ocurre? Básicamente tú metías tu pedazo de hostia para finiquitar la partida y el oponente hacía, bueno, pues settle, te exilio todos los atacantes, me quedo otro turno vivo. Y bueno, sí que tú te buscabas tierras básicas por cada criatura exiliada, pero no tenía ni punto de comparación. No. En ese momento tenías que pegar con... miedo, ¿ok? Tienes que calcular perfectamente para pegar con las criaturas suficientes que aunque tiene removal, escúchame bien esto, tenías que atacar con las criaturas suficientes que aunque tuviendo removal selectivo, bueno, pues seguía haciendo letal, y con las criaturas suficientes, ¿no? Con el mínimo de criaturas para que te hicieras settle y te lo tirara ya, ¿ok? O sea, era súper complicado, tío, jugar contra Settle. Y yo me acuerdo de haberlo sufrido, ¿ok? En físico, porque en ese momento no jugaba la arena. Pero en físico me acuerdo de... Madre mía, qué sufrimiento de carta, tío. Qué puto sufrimiento en estándar, la verdad. Es que era eso, tener que pegar... Contar mucho. No es decir, tengo letal, te pego con todo y a tomar por culo, ¿ok? ¿Qué es eso, tío? Madre mía. Lo he dicho, hoy me está petando la arena. Hoy la arena me está haciendo unos trucos mentales, unos juegos mentales. Me está hackeando el PC, lo digo en serio. Mañana aparezco con literalmente mi cuenta de AdSense. Bueno, pues la tiene Wizards. Wizards está cobrando lo poco que yo cobro de YouTube, lo está cobrando Wizards, la verdad. Es lo que me espero. ¿Ok? Solamente eso es lo que me espero. Porque, madre mía, los problemas que me está dando hoy el arena. Es flipante los problemas que me está dando. Pero bueno. Como dicen, es tirar para adelante y punto. De hecho, he tenido que tardar unas pocas de horas porque estaba buscando el problema. He tenido que desinstalarlo algunas veces, volver a instalarlo. Y bueno, pues ya no sé siquiera si se me va a salir, ¿no? Si me voy a meter aquí en pantalla, tendré que empezar de nuevo el vídeo. O sea, flipante el trabajo que me cae, la verdad. A ver, esta mano parece buena. Esta mano me la quedo. Tenemos el turno 1 Mamute Kazandu, que creo yo que es mejor. No, tampoco, ¿no? Entonces, a ver lo que es. Es que es la curva, tío. Si robamos tierra verde, es la curvita y ese robo me ha encantado. Es que ese robo me da el turno 1. Voy a intentar confiar en que. Bueno, pues robar alguna tierra verde más, ¿ok? O si no hago eso, por lo menos, siguiente turno jugar la montaña, hacer clase de explorador. Siguiente turno bajar estos girados y hacer otra vez clase de explorador. Ok, jugamos contra Monored Agro. Monored Agro, la nueva, ok, nueva versión. Que está muy fuerte también, está muy fuerte. Mirad, no está mal el robo. Aquí voy a hacer clase de explorador, es obvio. Y voy a cruzar los dedos muy fuerte. Voy a romper los dedos. Bueno, pues básicamente eso para encontrar una tierra verde. Ok, cualquiera, pero una tierra verde me vale. A ver, removal ahí, mordida. Bueno, que los gaste, no me importa. Mientras que lo siga gastando, por mí, perfecto, créanme. Me parece genial. Por cierto, que se me olvida, suscríbete, ok, que se me olvida. E dejaré por aquí arriba, si me acuerdo. Si no las he dejado antes, dejaré por aquí arriba unas tarjetitas en las cuales puedes hacer clic y te suscribes en un momentito porque esta tierra, madre mía, la tierra, madre mía, tierra, pedazo de robo, tío, me encanta. Busca tormentas,
Pego de 3 en el turno. Y vale, perfecto. Vamos contra goblins, por cierto, ¿eh? Contra goblins, poca broma, que el mazo sigue siendo bastante bueno. Contra goblins, sobre todo con blanco, porque tiene... Es muy explosivo el mazo, ¿ok? Puede meterte una hostia increíble antes de que te des cuenta. Ok, con cargas tropas, por fin un mazo que veo que usa esa carta, porque vaya, solamente lo usaba yo. Y Evolving Wilds, ok, pues tiene un maná rojo enterzado, ya está. Y no puede, bueno, sí puede tenerlo. Va por básica y puede tener otra moralidad aquí, es verdad. Buah, aquí creo que llego a hacer volar, Lo siento mucho, voy a hacer volar, tierra tapeada con el Maut de Kazandu. Y la hostia que se viene va a ser chica. La hostia que se viene, madre mía. Más uno hacer prisa aquí, son 6 en el turno. Robo 2 cartas, por cierto. Y a lo mejor incluso si robo y hago Landrop, no juego el Maut de Kazandu como tierra. Lo dejo ahí como folla, hombre. Son 6. Si se lo piensa bastante, puede tener algo... Mordida dada, peta eso, puede ser. Peta eso, va por tierra blanca nevada. Y mordida dada... Sí, perfecto, ok. Mordida dada encima del tobolar. Adelante. Ah, pues no. Ah, pero bueno, chico, ¿y por qué la petas entonces? Ahora, bueno. A ver, yo que sé, petar al final del turno, ¿no? O sea... Poquito me... A ver, bueno, muy bien. Otra jugada muy intensa y muy buena que podemos hacer sin el turno es hacer carruaje de Zika, con los tokens que pone, tapear los tokens, y dar más 1 más 0 al carruaje de Zika para que metas la hostia del siglo. 2 lords, no está mal, No está nada mal, ahora que pienso. El choque me viene genial, de hecho me ayuda a tener letal, o tener un mini letal, por así decirlo, ¿no? Intentar encontrar el letal. Y creo yo que no voy a cortar. No, ni de puta coña. Carruaje de Zika, por aquí. Pego con todo, lo que voy a intentar es pegar con todo. Incluso aunque me bloquee con el Lord. A mí me puede, sí, puede sacrificar si que un Lord para subir carruaje, no me importa. Aunque lo haga si quiere, De hecho, le doy la mano ahora mismo. Está pensándoselo. Ahora en combate, cuando le dé más... Bueno, sí, somos 1-0 prisa. Supongo que sacrificará el otro Goblin, ¿no? Para petarlo, supongo. No, pues no. Ok. Pego. Ya no lo peta. Ya si lo peta tiene que ser por el tema de letal. Si no, no lo peta. Y el choque no se lo espera él. Ok, el choque, bueno. Siempre está ahí ese chance de rayo que puede tener el oponente, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Por cierto, en ese mazo otra carta que pegaría sería el Mini Lightning Ball. Ok, bueno. Mini Lightning Ball entre comillas. Hay una carta que por 3 manas hace 3 palos a any target. Y si es de noche, te cuesta 2 menos. Es un Lightning Ball. Así que en ese mazo, como... Bueno. Llevando otra carta, porque esa versión se juega como otra carta que hace de noche. Bueno, pues viene muy bien ese Lightning Ball. Viene muy bien, creedme. Y bueno, pues va a resolver daño, ¿no? Por lo menos en este caso. Son 8, se va 3, se va una vida. Es decir, se queda bastante malillo. Y voy a darle turno. No tengo ahora mismo necesidad de pegar, la verdad. Ni hacer otra cosa. Bueno, no voy a decir que no. Con lo que tenemos en mesa y letal, así que no me hace falta tirar más para adelante. De hecho me sobra. Como veis, el mazo es una auténtica máquina arrasadora. Y bueno, pues básicamente yo creo que es mucho mejor la versión de Licántropos, que puede ser esta, que la versión de antes que era Grulagro. ¿Por qué? Porque es una versión que ya muchas cartas que tienen sinergia con Licántropos, ¿ok? Por ejemplo, Tobolar hace que los Licántropos tengan ventaja de cartas, ¿ok? Con más el líder de la caballería. Más, por ejemplo, esa criatura de aquí, el Buscatormentas Temeraria. Y claro, como son licántropos, bueno, humanos licántropos, ¿no? Como es normal, cuando se hace de noche, evolucionan a saco, tío. Son nuevas cartas. Pega de 9. Tengo miedo, no voy a decir que no, tengo bastante miedo que lo pueda tener. Pero voy a bloquear aquí, para aquí por lo menos. Obviamente no voy a dejar que me entre el daño, ni de puta coña, vaya. Más 2 más 0, para que tuviera. Más 2 más 0, pegada de 9, son 9 más 4, 13, que sí. Que no me rima con nada, por cierto. Algo tiene. Ah, pues se resuelve. Vaya 9. ¿Ves los goblins para poner blockers? Son 4 por cierto, bastante heavy.
Sigue sin ser un problema más allá de ello, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que no está mal lo que ha hecho. Ok. Básicamente se hace el lío de la jauría por aquí. Carruaje de Zika. Nos pasa un poquito. Hago clase de nuevo. Pongo otro lobo. Pero con el carruaje y tengo atacantes de sobra. Me sobran atacantes aquí. Tiene que ser muy bueno lo que él tenga. Si no, poco más. O sea, yo no le doy mucho tiempo de vida, la verdad. No es verdad, no le doy mucho tiempo de vida. Tiene que tener el Lightning Elix. El mini Lightning Elix que hace 2 daños y gana 2 vidas. Y eso tiene que tener. Si no lo tiene, sigo teniéndole tan en el turno. Sacrifica ahí, maestro chatarrero. Ok, lo veo genial, la verdad. Y se resuelve. O sea, como tenga el Lightning Elix, me cago un poquito, ¿eh? O sea, me voy un poquito al parque, vaya. Como tenga el puto Lightning Elix. Voy a intentarlo, que no lo tenga, quizás. Pero... Ok, choque. Y a chupar. Me deja adivinar, tío, ¿no? O sea, me deja adivinar, pero... Claro, pero en verdad está muerto. Y le voy a dejar en el top, la carta. Y ahora se muere, o sea, se viene a resolver la... Claro, bueno, a ver, se resuelve la... Claro, tiene sentido, tiene sentido. A ver... Primero hago daños, sí que es cierto, se resuelve la carta luego y me deja adivinar, tío. Y puedo estar ahí adivinando, básicamente sabiendo que mi oponente está muerto. Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia, tío. Me hace mucha gracia, siento mucho. Me hace mucha gracia. Vamos a jugar la última partida, a ver qué tal. Por ahora el mazo está reventando todo lo que pilla. Y sí que es cierto que estamos en oro. Bastante bien, la verdad. Hace un día, literalmente hace un día que se reiniciaron las ligas. Así que me parece genial. Me parece genial cómo va. Voy por oro, seguramente mañana, si, bueno, pues no me da sustos, ¿no? Como me suele dar la arena, me suele dar fallitos, ¿no? Pues si no pasa eso, seguramente vaya por platino, que suelo estar. Y claro, es que sabéis que yo, sobre todo estoy con YouTube, no estoy tampoco a rankear, ¿ok? Podría hacer vídeos más rankeando, sí que es cierto, pero prefiero traer mazos, la verdad, prefiero traer mazos por lo menos por ahora. Aparte a vosotros también os gusta más, por lo que vi. Y bueno, pues no será mejor si ponerme a arrancar un poco más o cosas del estilo, no sé, tendré que verlo. La verdad, intenté rankear con la Yum y me fue entre comillas bien. Tuve problemas con el tema de la arena por lo mismo, que da muchos problemas y salía. Y bueno, por cierto que el mazo tardaba en ganar, por lo que es. También tardaba, por ejemplo, en rankear, ¿ok? Lo mejor para rankear en mi opinión es un mazo que sea rápido. Muy rápido, va ganando muchas partidas y pues en nada de tiempo, bien, el mínimo tiempo posible. Aquí, la mano no está mal, por cierto. Se me iba a comentarlo, ¿no? De hecho, aquí la mejor jugada sería hacer quizás clase de explorador. Pongo lobo. Siguiente turno hacer naturalista de Kessid. Más tap Sentinel más naturalista y poner contador en clase para pegar con el lobo y bueno, pegar de 3. No sé, será el mejor ataque, ¿no? Será la mejor hostia, por así decirlo. ¿Me lo mata? Ah, vale. Pues se van a la mierda los planes. Básicamente 2020 resumido. Se van a la mierda los planes. 2020 resumido. En esa jugada, ya está, en esta carta de aquí. Y punto. La verdad. Oh, guay. ¿Qué pasa ahí de guay, tío? Se está jugando la white a saco. Y bueno, sí que es cierto que da escrito. Por fin los Dunscar empiezan a brillar. O sea, tras unos pocos meses de que hubieran salido los Dunscar, empiezan a puto brillar ahora, tío. Y yo no lo entiendo todavía. La verdad, no lo puto entiendo. Entiendo que había iras que fueran buenas, pero macho, si juegas su white, el Dunscar es que era lo mejor, la verdad. Claro, en negro estaba de esto, ¿cómo se llama? Estaba el Extinction Event y bueno, el otro sigue estando, ¿verdad? Estaba el Extinction Event, que era el mejor, pero blanco no había ninguno, creo, ¿no? Bueno, sí, estaba la ira de Teos. No sé, pero sigo prefiriendo el Dunscar. El Dunscar contra él te da la partida. Al fin y al cabo es un turno antes que lo quisiera jugar. Voy a hacer clase de explorador. O no, es que claro, tampoco tengo ni puta idea de igual o no. No quiero que tenga ira, tengo miedo, gente. Así que creo que voy a ir aquí despacito, despacito, tranquilísimo, niño. Que después a lo mejor me lo mata. A la mano. Lo mata, básicamente, y adivina uno.
Ventaja de todo, que mi oponente está quedando sin mano. De tanto remover se está quedando sin mano, la verdad. Ok. Teferi de 4. No. No ca Teferi. Vaya por Dios. Carruaje de Sika tiene mucho valor en la mesa. Voy a hacer una entrevista de Kessig, igual que antes. De profesor, el Carruaje de Sika tiene un valor incalculable en la mesa. Solo por el hecho de que de que las giras no le afecten, tiene un valor muy grande contra ese tipo de mazos. Ok, dividido entre 0, la mano otra vez, me parece bien, ¿no? Me parece normal, no pasa nada. Y pues su turno, tío. ¿Qué más quiere que le haga si no me dejas hacer nada? Bueno, por lo menos eso no es peligroso. Te buscas tierra y ya está. Con Sider, con el maná que le queda. Muy buena carta, por cierto, el Optar, el OPT nuevo, que manda al cementerio y esta vez decide dejarla en el top. Mala señal. Mala señal porque no la ha declarado. Muy mala señal. Si la declara, por ejemplo, sí que es cierto que podemos ver cuál es la putada de esto. Es un dedito muy pequeñito, pero por ejemplo, yo qué sé, jugando torneos muy grandes sí que es cierto que pues tiene importancia, ¿no? Si por ejemplo el oponente escruta y ves que esa carta, la del top, la manda al cementerio, tú puedes interpretar varios tipos de mensajes, ¿no? Que puede dar con ello. Nada, por ejemplo, si tira una ira significa que o no hay mesa, como puede ser el caso este, o vas sobrado de iras. Ok, si hay una mesa y tira, bueno, y escruta, y tira la ira al cementerio, significa que está sobradísimo de iras, no hacen falta. Y bueno, por lo mismo, por ejemplo, puede ser, a lo mejor tiene un par de Teferis en la mano y tira un Teferi al cementerio, significa que Teferi ya tiene, o tiene ventaja de cualquier forma. Ok, es cierto que es complicado de hacer, pero es interpretar los mensajes. Yo no suelo a lo mejor mirarlo porque tampoco estamos jugando aquí un torneo increíblemente grande, pero si algún día por lo mejor traigo al canal algún torneo, que sé, me clasifico a lo que suele haber, ¿ok? Cuando quedas en un puesto de mítico, pues a lo mejor lo hago, quién sabe. Me veis aquí en modo pro player. La verdad, difícil, pero me veis en modo pro player. Podéis verme. Puede ser, puede pasar. A ver, venga, va. Naturalista de Kessig, quizás creo que es lo más útil, ¿no? Me voy a poner doble contador aquí. Bueno, ya está puesto el contador, ¿no? Último contador. Claro, ya sería por 4, básicamente. Pues voy a de turno. Carruaje de Sika lo mismo, no quiero jugarlo. Quiero ir poniendo, no cebos, ¿no? Pero que vayas gastando el removal. Que vayas gastando el removal, que no me importa. Poquito a poquito. Despacito. Yo no tengo prisa, la verdad. De hecho, si vas a Teferi, puedo incluso matarlo con la tierra. Y... ok, me hace sacrificar la... claro, en ese caso, la saga, ¿no? O sea, perdón, la clase y el naturalista. Pues mira, voy a hacer respuesta a choque. Eso no tiene mucha importancia, pero voy a eliminar un poco. Esa tierra sale al botón. Las malas suelen ser útiles, pero ahora mismo necesito algo más de fuelle, ¿no? De value. Otra ira que se está jugando y que no veía ningún puto juego por lo mismo, porque yo creo que... no sé, la gente lo ha visto y punto. Y bueno, Carruaje de Sika. Tengo miedo de la ira, tengo mucho miedo, pero bueno, al fin y al cabo un centinela no arregla nada, la verdad. Y lo mata no mata al centinela pega al 1, no es para tanto. Con Sider buscando esa ira, ese barremesa, niño. Qué bonito. Esto es otro barremesa, pero bueno, me acaba de tirar. Venga, Duskar, venga. Ahí, a mi cara, a mi puta carita, tío. Reviéntame la boca con Duskar, por favor. Me encantaría. Ok, pues voy yo. Mi turno, el naturalista, bueno, está ahí, la verdad, el naturalista. Aquí tengo otro problema, o sea... me voy a jugar un poco, creo que voy a meter una buena hostia, pero ojalá que no haya cosas del estilo Seten, La verdad, no hay ninguna en estándar que yo conozca, pero ojalá que no me equivoque, por favor lo pido, ojalá. Transformo refugio. Bueno, pues básicamente aquí tapeo naturalista, tapeo ardilla. Transformo y es una buena hostia. Ok. Y es lo que tiene, por ejemplo, el carruaje, lo que va diciendo. Y el refugio anónimo. Ok, en respuesta a la mano. El carruaje de Sika. Ok. Y coge del banquillo el de esto, ¿no? La mierda esta, ¿cómo se llama, tío? La descripción de mascotas. No está mal. Sé que podría perfectamente pegar con la tierra solamente porque tiene vigilancia y jugar en mi turno el mamute cazando, pero creo yo que tengo demasiada mesa y ahora sí, como haga aire me duele bastante, me duele un montón, ¿ok? Así que pego con todo, se va 13, que no rima con nada, por cierto, y ya está, así de simple. Tierra, a lo mejor hace esto, ¿no? De la mano.
creo yo en mi opinión que tengo mucha presión en la mesa. Como para mejor arriesgarse a hacer eso. Pero bueno, cada lo que quiera. Ok, vuelvo a hacer una ira. Ahí está la ira, por ejemplo, ahí veis mi pedazo de predicción que acabo de hacer. Este pedazo de predict viene de aquí de la cabeza, ¿ok? Que básicamente, bueno, pues no me ha barrido la mesa, como podría haberme hecho. Aquí son, bueno, pues transformo la tierra, pego de 4 y carruaje de Zika en mi turno. Podría haber sido mucho peor de lo que ha sido, de verdad. Vamos a tocar las palmas, un poquito. Vamos a vitorear. Solo un poco. Carruaje de Zika, un poquito de tranquilidad, ¿no? Un poquito de, bueno, pues calma. Si el turno de hecho es refugio anónimo, transformo carruaje y el carruaje lo hago pelear con el bicho más grande que tenga, con el 4-4. Y aparte el carruaje va a ser indestructible y pegar con él es lo único que quiero. Pegar con el carruaje es, bueno, pues de mis mayores metas, ¿no? Para así decirlo ahora mismo. Transformo refugio. De hecho, solo mirarlo por ahí, cuanto menos mana, perdón, cuanto menos criaturas use para tapear el carruaje, mejor. Así que si la clase de explorador por aquí... no voy a hacerlo, coño. Tapeo, carruaje, usando lobo. Carruaje indestructible, que es ahora mismo mi mayor prioridad, ¿no? Por así decirlo. Y a hostias limpias. A hostia limpia, barrer la mesa. A su mesa, ¿vale? Y concede. Madre de Dios, el mazo, tío. Acabo de traer aquí una puta bestia parda. La recomiendo para rankear porque, Dios, el mazo no tiene... No tiene rival, lo siento mucho, la verdad, lo que yo estoy viendo, no tiene rival el mazo. Ok, tanto como dicen que el mazo es bueno, sí, es bueno, la verdad. Yo traje la versión que era agro, ¿no? Que no lleva tantos licántropos, pero cada versión de licántropos es un abuso, tío, es un puto abuso. Y no tengo el mazo ni completo, porque le faltan Arlings, ¿ok? Le faltan Arlings, le faltan Buscatormentas, le faltan los naturalistas de Kesig, y el mazo diría que ni pintado, tío. Pero imaginad este mazo, por ejemplo, jugando en mítico, que gana sin problemas, la verdad. Por lo mismo, porque, wow. Increíble. Simplemente increíble. Y bueno, pues básicamente hasta aquí el vídeo. Espero os haya gustado. Dale mucho al vídeo, al canal, sobre todo suscríbete. Y bueno, pues no suelo comentarlo mucho, pero sí que es cierto que, bueno, pues puedes hacerte miembro del canal, ¿no? Quieras o no, tampoco está mal. Quiero saber contenido un poquito más de mí, un poquito más privado, ¿no? Como se puede decir. La verdad, y bueno, pues si tú quieres pues acceder a ese contenido, te puedes hacer miembro del canal. Son solamente 6 euros al mes y tienes acceso para cuando haga directos, que lo voy a hacer cuando consiga el nuevo PC. Bueno, básicamente te voy a contar todo a lo que tienes acceso. Tienes acceso a stickers nuevos que puedes hacer. ¿Qué más será, tío? Creo que eran mensajes personalizados dentro de, bueno, de los directos. Y ahora, cosas que se pueden aprovechar ahora mismo. Son adelantos exclusivos de los vídeos. Vídeos exclusivos para el canal, partidas con suscriptores, bueno, con gente miembros del canal y vídeos que hagan con miembros del canal, ¿ok? Jugando contra ellos. Así que bueno, yo creo que está bastante bien y bueno, pues queda valorar cada uno, que no lo obligo obviamente, pero queda valorar cada uno si quiere, bueno, pues unirse, hacerse miembro del canal o no. Como quiera cada uno, no pasa absolutamente nada. Ok, y bueno, pues eso, hasta aquí el vídeo, suscríbete, hazte miembro del canal y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.